en el largo transitar de la experiencia profesional y también del mundo académico, iniciamos con un caso bastante particular, un caso mediático a nivel nacional e inclusive lo trasladamos a nivel internacional. Yo me inicié en la defensa ambiental hace ya 10 años y uno de los casos que me tocó asumir, bastante joven, fue la defensa de la Reserva Ecológica de Chaparrí. Quizás ustedes lo han escuchado. Y yo diría que fue casi un doctorado en lo que se refiere al manejo de conflictos sociales, porque me permitió poder abordar en ese momento de forma correctiva los conflictos sociales y más adelante, hasta la fecha, en cómo se pueden prevenir los conflictos sociales. Si ustedes observan el último informe de la Defensoría del Pueblo, se van a dar con algunas sorpresas respecto de el porcentaje en cuanto a la conflictividad socioambiental. La conflictividad socioambiental, como veremos en las sesiones, es un tipo de conflicto social vinculado al manejo de recursos naturales y al aparente divorcio que existe entre la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico, ese famoso versus, ¿no? Que nos encontramos envueltos frente a un país que es megadiverso, que apuesta por la conservación, que apuesta por utilizar energías renovables, pero que también apuesta por el manejo de las industrias extractivas. No podemos negar el gran porcentaje que nosotros tenemos a nivel de la explotación minera. Eso es una realidad. Lo mismo sucede a nivel de hidrocarburos, actividades como la pesca o la agroexportación. Pues bien, para poder analizar este tipo de conflictividad socioambiental, volviendo al tema de Defensoría del Pueblo, del 100% de conflictos sociales que tiene nuestro país a julio del 2025, tenemos que el 68% están relacionados con conflictividad socioambiental. Entonces, es un tema muy importante y que debemos considerar para poder manejarlo de forma adecuada. Y es por ello la denominación del curso, gestión ambiental y manejo de conflictos sociales. ¿Qué nos está pasando a nivel del Estado, a nivel del sector privado y de la sociedad civil? Porque una sociedad civil que no está empoderada, que reclama, que no conoce las normas y sobre todo la funcionalidad de las normas, está condenada a comprender que el Estado puede o no estar en un error o la empresa privada quizás es o no es responsable. Es en este sentido y bajo esta lógica, si me esperan un segundito, eh, que el curso se ha diseñado de esta manera. Eh, el derecho ambiental, primero tenemos que saber para qué sirve el derecho ambiental, en qué consiste el derecho ambiental, por qué es calificado el derecho ambiental como una especialidad, pero también al mismo tiempo mi idea es mostrarles el otro lado de la moneda. Ustedes habrán encontrado a nivel de redes sociales, de la televisión, porque ahora estamos con una sobrecarga de información muy fuerte, que existe una tendencia a nivel internacional de personificar a la naturaleza, de colocarle la categoría de sujeto de derechos. Pues bien, así como hay opiniones a favor, y ya lo ha establecido en la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en esa misma línea, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, también existe todo un espacio en el cual tanto políticos, pseudocientíficos, investigadores, académicos, hablan de que el derecho ambiental no es necesario y que más bien se termina convirtiendo en una traba burocrática para el avance del crecimiento económico. Entonces vamos a observar para quienes están a favor o en contra de lo que es el derecho ambiental y ustedes sacarán sus propias conclusiones. En la segunda sesión vamos a abordar lo que es la institucionalidad y la política, las dos caras de una misma moneda. Porque si yo no tengo instituciones, las políticas públicas que yo pueda diseñar como Estado se quedan en una mera declaratoria de buenas intenciones. Una política pública se diseña, se implementa y se ejecuta. Pero ¿cómo yo ejecuto una política pública? Necesito instituciones para poder ejecutar.
Sobre el particular, el doctor Andaluz Bestever decía, la institucionalidad suele ser un tema que se critica porque responde a algún tipo de agenda política, ¿no? Y empiezan a decir que, por ejemplo, no es necesario que exista tal institución, o que es necesario suprimirla, o que se inserte en un nuevo organismo, etcétera. La institucionalidad nos va a ayudar a poder efectivizar la política ambiental. ¿Qué impacto ha tenido la institucionalidad ambiental en este último tiempo, en estos últimos años? Por ejemplo, el cierre de las oficinas de USAID ha causado un impacto en la institucionalidad ambiental. ¿Por qué? Porque este grupo de USAID, Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, brindaba aporte, soporte técnico a proyectos vinculados con sostenibilidad ambiental. Pero no solo ello, sino que brindaba soporte en el manejo de los denominados delitos ambientales, que tienen que ver con un tema de conflictividad social. Entonces, hay impactos de decisiones que son a nivel internacional que repercuten a nivel nacional. Por otro lado, abordaremos lo que es la teoría y el enfoque del conflicto social. ¿Qué se entiende por conflicto social? ¿Qué es lo que aborda el conflicto social? ¿Se puede ver el conflicto social como una oportunidad o no? ¿Se puede ver el conflicto social como una lucha de estructuras de poder o no? Vamos a tratar de analizar, y dentro de la teoría del enfoque del conflicto social, las diferentes etapas en las que se desarrolla un conflicto social. ¿En qué momento y qué estrategias? Porque en esto quiero recalcarlo, el curso busca ir más allá de la norma, darle funcionalidad a la normativa. Ustedes van a encontrar que, por lo en general, hay una repetición de normativas, ¿no? Es decir, no, es que hay que aplicar tal norma jurídica, que el principio de prevención, que el principio precautorio, que el principio de responsabilidad ambiental. Pues bien, en el caso de la conflictividad socioambiental y en particular el derecho ambiental debe ser funcional. ¿Qué vamos a comprender aquí? Cuando estamos frente a un escenario de conflictividad socioambiental, o cuando nos encontramos en un conflicto socioambiental propiamente dicho, cómo es que se aborda esta clase de conflictos socioambientales y que depende muchísimo de la percepción acerca de las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Porque podemos percibir que si la naturaleza es solo susceptible, un objeto susceptible de explotación ilimitada, vamos a desdeñar por completo el concepto de sostenibilidad. Y vamos a decir que se exploten los recursos naturales y que no se tenga en consideración variables como lo es el cambio climático o variables sociales. Eso es un error muy grave, porque termina convirtiéndose en los ingredientes perfectos para el desarrollo de un conflicto social. Es ahí donde entraremos en una cuarta sesión sobre la gestión ambiental y el manejo de la conflictividad socioambiental. ¿Qué herramientas podemos utilizar para el manejo de la conflictividad socioambiental? Analizaremos casos puntuales, 3 casos puntuales que han impactado a nuestro país y cómo debieron abordarse en su momento. No podemos olvidar algo también importante. El derecho ambiental va a tener en sí mismo un componente político. Todos vamos a negarlo, porque está directamente relacionado al manejo de recursos naturales. Y hay que analizar esa dicotomía de los recursos naturales, es decir, ese aparente divorcio que existe entre la explotación de los recursos naturales y el poder salvaguardar la capacidad de esos recursos. Finalmente, entre los mecanismos de solución de conflictos socioambientales, vamos a ver los lineamientos que nos establece la Secretaría de Gestión Social y de Diálogo, algunos lineamientos que también nos plantea la Oficina de Gestión de Conflictos Socioambientales del Ministerio del Ambiente y casos prácticos que yo he podido resolver en diferentes estadios, unos a nivel de prevención y otros a nivel correctivo. Lo que pretendo también a nivel del curso es demostrarles que sí se puede hacer prevención en manejo de conflictos sociales y voy a mostrarles qué estrategias he empleado, estrategias que las he aprendido en la práctica, porque no es lo mismo asesorar a nivel de cooperación internacional que a nivel privado que a nivel público. Las estrategias tienen que ser completamente diferentes. Yo puedo, a nivel privado, realizar un plan de relaciones comunitarias, ¿no? Como parte de la responsabilidad social empresarial. Pero
a nivel público el manejo es diferente y el nivel de coordinación y de articulación es diferente para poder abordar adecuadamente un conflicto. Si estoy del lado de la cooperación internacional, el fortalecimiento de capacidades va a ser básico. Y si estoy del lado de la sociedad civil, también voy a saber qué es lo que estoy reclamando. Porque inclusive hasta solicitar mal determinado tipo de información puede hacer caer un reclamo y puede evitar realizar un nivel de negociación. Pues bien, y finalmente hablaremos de la responsabilidad social empresarial y los conflictos socioambientales, entendiendo la responsabilidad social empresarial no como filantropía, no como un voluntariado, no como un modelo de gestión aislado, sino aquel modelo de gestión que nos va a ayudar a prevenir conflictos socioambientales. Bien, estos son algunos de los ejes temáticos que ya han hecho mención: el derecho ambiental como una especialidad, el derecho constitucional ambiental y el acceso a la justicia ambiental. Un término que ha sido y sigue siendo muy utilizado, haciendo principal énfasis en el famoso Acuerdo de Escazú, que nosotros no hemos ratificado, pero que no significa que nosotros no podamos tener acceso a la justicia ambiental, ya que existen diferentes mecanismos al respecto. Y ahora con las opiniones consultivas se abre toda una gama de posibilidades de plantear adecuadamente esta justicia ambiental. ¿El derecho ambiental es necesario? ¿Nos ayuda para algo? ¿Es solo un obstáculo? ¿Puede confluir adecuadamente el derecho ambiental con el crecimiento económico? ¿Podemos hablar acerca de desarrollo humano con sostenibilidad ambiental? Son algunos de los cuestionamientos que nos podemos realizar. El video que voy a presentarles a continuación es denominado Breaking Boundaries, es decir, romper los límites. La ciencia de nuestro planeta es un video, ¿no? Un documental de Netflix, realizado por uno de los científicos más importantes de Suecia, Joaquín Rockström, ¿no? El doctor Rockström, a quien tuve de profesor hace algunos años, él desarrolló una teoría denominada límites planetarios. Dentro de los límites planetarios está el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación por gases tóxicos, etc. Él analiza, bajo esta teoría, que existen determinados puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Son aquellos límites que no podemos sobrepasar. Es decir, que el ser humano debe comprender que la naturaleza no es un recurso infinito, sino más bien tiene una finitud, que hay que respetarla y que debemos migrar a patrones más sostenibles. Y que esta no es una tarea solo de gobiernos, solo de empresas, sino que también es una tarea de cada uno de nosotros. Entender las relaciones entre el hombre y la naturaleza, esa relación armónica que debemos tener con la naturaleza, es parte de donde inicia el juego de las percepciones para desatar o no un conflicto social. Bien, yo les voy a mostrar un poco acerca de este pequeño video para generar conciencia y al mismo tiempo ustedes comprendan que esta es una tarea de cada uno de nosotros y que ya se viene desarrollando y que es necesario desarrollarla desde el lugar o el rol que nosotros tengamos. The science is clear and has been communicated for the past 30 years, and still we're not moving in the right direction. I don't get depressed. I get angry. What are the systems that determine the state of the planet? This is about us. It is about our future. All is not well with our planet. As we increase our pressures on Earth, we are now crossing irreversible tipping points. Nature is being degraded at a rate and a scale that is unprecedented. When we emit CO2, about a third has ended up in the ocean. There's no sign of any wildlife at all.
Based on the 7.5 million deaths, we have already crossed the boundary as far as aerosols are concerned. As we manipulate the planet's climate, we're literally playing with fire. Are we concerned about fighting the climate crisis? The window is still open for us to have a future for humanity. We still have a chance. What we do between 2020 and 2030, it will be the decisive decade for humanity's future on Earth. Human health, animal health, and environmental health, the three are so much linked. We've covered the whole planet with knowledge. The future is not determined. The future is in our hands. It's a remarkable time to be alive. You may never look at the world in the same way again. ¿Qué nos quiere decir este pequeño video que tiene que ver con el derecho ambiental? Hay una frase que lo dice uno de los científicos, y bueno, en realidad el video inicia diciendo, la ciencia es clara. Cuando se habla de derecho ambiental, debemos acudir a conceptos no jurídicos. Y esto quizás es chocar con mis colegas, pero el derecho ambiental se entiende de la mejor manera comprendiendo aquellos conceptos no jurídicos. Vamos a vernos frente a denominaciones como aerosoles, vertimentos, límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental, áreas de influencia directa, indirecta. Y hay que saber explicarlos, pero para ello el especialista en derecho ambiental debe salir de esa zona de confort y comprender que es indispensable una conectividad de saberes, es decir, la integración tanto de las ciencias no jurídicas como de la ciencia jurídica para poder comprender el derecho ambiental. Y una de esas bases es la ciencia, el dato científico. Hay una serie de problemáticas ambientales que escalan a una progresividad de carácter geométrico, ¿no? Y un crecimiento económico que es reclamado por muchos estados, pero sin comprender las relaciones entre el hombre y la naturaleza, la necesidad de mantener un adecuado equilibrio ecológico. Y cuando no se comprende ello, se cae en lo que se denomina puntos de inflexión de carácter irreversible, que no hay punto de retorno. Y así tenemos catástrofes relacionadas con cambio climático, con pérdida de la biodiversidad, con incendios forestales, con excesos de contaminación, etc. ¿Cuál es el ámbito en el que se encuentra envuelta la sostenibilidad ambiental y los conflictos sociales? De la mano con el derecho ambiental como un elemento, una especialidad que nos ayuda a prevenir conflictos socioambientales, a poder corregirlos en una etapa que evite llegar a una crisis que cause pérdidas económicas, pérdidas de legitimidad social, un concepto que también lo vamos a abordar, y pérdidas humanas. Esto es un poco la data, ¿no? Entre el 65 y 68% de los conflictos sociales es por carácter socioambiental. Está vinculado a el tema de industrias extractivas. Eso es una realidad. Pues bien, el Estado peruano no tiene precisamente una posición de lo mejor en cuanto al respeto del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado. Y un ejemplo de ello es el caso de la Oroya, ¿no? Estuvimos hace unos 4 meses en Chile y se abordó esta temática sobre el caso de la Oroya, donde lo que se puede rescatar, más allá de ser un precedente importantísimo donde se desarrolla la conexión entre el derecho a la vida, la salud y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, es un concepto denominado zonas de sacrificio. Y la Oroya ha sido calificado como una zona de sacrificio, en la cual no encontrabas la presencia del Estado y donde las consecuencias ambientales se afectaban a derechos humanos. Esto es un precedente real. Por ende, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Oroya, marca un derrotero acerca de el acceso a la justicia ambiental y el deber de los estados respecto de la protección ambiental. Bien, nuestra posición no es precisamente la mejor,
porque esta sentencia deja al Estado peruano como un irresponsable en cuanto al manejo de una crisis de contaminación. Por otro lado, hemos observado que se le ha denominado y se le ha atribuido a la naturaleza derechos, ¿no? Hemos encontrado el caso del río Marañón, cómo es que ha sido atribuido por una protección especial y que se convierte en sujeto de derechos. Esto nos serviría para preguntarnos si realmente estamos o no frente a una tendencia marcada por nuestra jurisprudencia en torno a los derechos de la naturaleza. Una tendencia muy fuerte a nivel de el denominado ecoconstitucionalismo andino, según indica el doctor Zaffaroni. El ecoconstitucionalismo andino que tiene como precedente la Constitución del Ecuador, artículo 70 al 72, donde se denomina la naturaleza como sujeto de derechos, la ley de la Pachamama en Bolivia y leyes a nivel de Centroamérica, como es el caso panameño, o la jurisprudencia, como es el caso del río Atrato. Ustedes observan la declaración de Carmen. Todo lo que sean interrogantes yo las voy a responder faltando 15 minutos para que concluya la sesión. Así que yo les agradezco bastante que puedan colocar sus interrogantes en el chat. Somos más o menos cerca de 200, entonces va a ser un poco difícil escucharlos a cada uno de ustedes. Pero sí voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Y aquellas que no se puedan responder por temas de tiempo, yo siempre dejo al final de la sesión mi correo electrónico para que podamos abordarlas si queda alguna inquietud y poder ahí absolverlas. Bien, es una tendencia muy fuerte lo que es los derechos de la naturaleza. Nosotros ya tenemos una jurisprudencia interesante, tanto a nivel del río Marañón como del río Nanay. Ahora, el hecho de que exista una declaración de los derechos de la naturaleza, ¿me aseguraría evitar mayor cantidad de conflictos socioambientales o no? Yo dejo el interrogante ahí para que ustedes reflexionen. En el caso ecuatoriano, la Corte Constitucional ecuatoriana tiene sentencias respecto de los derechos de la naturaleza que han tratado de mantener un baremo objetivo. Pero cuando nace esta tendencia de los derechos de la naturaleza en Ecuador, se da en un momento político. Y es por eso que, nuevamente indico, el derecho ambiental como el tema político están íntimamente ligados. Porque el establecer una política nacional del ambiente va a depender mucho del gobierno que se trate. No sucede en el caso chileno, que han pasado por diferentes tipos de gobierno, diferentes ideologías, pero que tienen una institucionalidad ambiental y una ciudadanía ambiental bastante fuerte. Tienen algunos cuellos de botella, es verdad, en el manejo del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero sí han mantenido una institucionalidad ambiental e inclusive en el marco de esa institucionalidad ambiental, en el caso chileno, existen tribunales ambientales que han sido creados desde el año 1980 y algo, 82 más o menos, con la finalidad de crear precedentes en materia ambiental, tanto a nivel constitucional como a nivel administrativo ambiental. Entonces, el derecho ambiental aparece para ser una herramienta que nos permita mantener el equilibrio ecológico desde la norma jurídica, pero una norma jurídica que necesita conceptos no jurídicos para poder comprenderlos. De un tiempo acá se han emitido una serie de normativas en materia ambiental con la finalidad de actualizar los marcos normativos, de alinearnos a los objetivos de la OCDE, de alinearnos a la Agenda de Desarrollo Sostenible del año 2030 y con la finalidad de responder a ciertas políticas públicas internacionales, como lo es la economía circular, por ejemplo. Pero el derecho ambiental es la forma de utilizar la norma jurídica para mantener una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, para mantener ese equilibrio ecológico. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, sino que tenemos tendencias en la realidad que no podemos negar. Para algunos no es necesario el derecho ambiental. Es más, no existe conflictos ambientales, no existe problemática ambiental. No existe cambio climático, no existe contaminación. Esos son cuentos chinos.
Es lo que dicen ciertos políticos o pseudocientíficos. Ahora bien, ¿esto es una tendencia que nace hace poco? No, esto ya viene desde los años 70. En los años 70, aprox, existieron dos tendencias muy fuertes, dos científicos. James Lovelock, con su teoría de la Gaia, donde entendía que el planeta era un superorganismo y que el ser humano era un elemento más de ese superorganismo y que toda aquella acción que realizase el ser humano, eso afirmaba Lovelock, iba a repercutir también en él, era una consecuencia para él, porque era un elemento más de este superorganismo. Primeras aproximaciones a los derechos de la naturaleza. Vamos más atrás, si queremos ser más específicos. Año 1948, Aaron Leopold y su ética de la tierra. O sea, que era todo aquello que era positivo, que era bueno en favor de la naturaleza, también sería a nuestro favor. Pero todo aquello que era negativo implicaba un problema. Tendencias positivas. Pero también hay tendencias negativas. Y ahí es donde aparece el científico Horst Lomborg con su libro El escéptico ambiental. El escepticismo ambiental es una corriente muy fuerte y tiene un componente político, porque indica que el tema ambiental no debe ser considerado. Es más, esto responde, es uno de los acápites que desarrolla Lomborg, esto responde a una agenda global. Y por ende, al estar inmerso en una agenda global, significa que se trata de suprimir la soberanía de los estados. Y que los datos que brinda la ciencia, con organismos como el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, están alterados porque el cambio climático siempre existió. Es lo que dice Lomborg en este libro, El escéptico ambiental. Sí, es el contrasentido. Para Lomborg, el derecho ambiental está de más. En esa misma línea están políticos como el que ustedes ven en pantalla. El presidente Donald Trump no cree en el tema ambiental y forma parte del escepticismo ambiental. Entonces nosotros podemos optar por ser escépticos ambientales y decir, ¿para qué necesitamos el derecho ambiental? Lo que hace es frenarme el crecimiento económico. Sin embargo, no es la única postura de carácter negativo, como su mismo nombre lo dice, sino podemos optar por aquello que es no preocuparnos por el tema ambiental. Y decir, eso no es mi problema, eso es solo un tema del Estado, es un tema de las empresas, a mí no me molesta, no tiene que ver conmigo. O como yo interpreto todos aquellos análisis, datos que me dan los organismos internacionales, son tan lejanos, me hablan de 2050, ojo que antes nos parecía que el 2030 era muy lejano y no es tan así, nos hablan del 2050, del 2070, entonces, ¿para qué voy a realizar algún tipo de acción positiva de protección ambiental? Si es algo que va a suceder cuando posiblemente yo ni siquiera exista. Todas estas afirmaciones forman parte de lo que Anthony Giddens denominó eh, la paradoja de Giddens, también denominada la paradoja de Giddens, o las actitudes de indiferencia. Como los peligros del cambio climático, de la crisis ambiental, son tan remotos, yo me cruzo de brazos y no hago absolutamente nada. Entonces, tenemos dos posturas, una que es el escepticismo, negacionismo ambiental, y por otro lado, la paradoja de Giddens, o también denominada la paradoja de la indiferencia. Podemos optar por no creer en el tema ambiental, por ponernos una venda, entender que no existen puntos de inflexión, o podemos apostar por la paradoja de Giddens y decir indiferencia total. Bajo estos dos conceptos, el derecho ambiental es innecesario. Por eso le digo que en el curso vamos a mostrar las dos caras de la moneda. No existe una tesis sin una antítesis. Entonces, es necesario mostrar las dos posturas. Sin embargo, el derecho ambiental nace con la finalidad de regular las conductas humanas para poder garantizar esa armónica relación entre el hombre y el ambiente, para evitar daños ambientales, para comprender que los problemas ambientales forman parte de nuestra sociedad y que es necesario abordarlos de manera coherente. Sobre el concepto de derecho ambiental, hay diferentes denominaciones. Yo he escogido tres de ellas. Empezaremos con la primera, que es de la mano del doctor jurista peruano, Iván Lanegra,
ex viceministro de Interculturalidad, que sostiene que el derecho ambiental es un subsistema jurídico, es decir, forma parte del sistema jurídico en su especificidad. Regula actividades humanas que inciden en el ambiente con la finalidad de eliminar o minimizar su influencia negativa. Eliminar, es decir, poder entender que cualquier tipo de acción que implique un impacto ambiental debe ser suprimida o minimizar su influencia negativa. ¿Cómo minimizo yo la influencia negativa? ¿Cómo minimizo impactos ambientales? Tendré diferentes herramientas: la restauración ecológica, la remediación, o a nivel de cambio climático, acciones de adaptación o de mitigación del cambio climático. Recientemente tenemos una guía al respecto, una guía económica al respecto sobre medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Así como para fomentar actividades reparadoras y respetuosas del ambiente. Fomentar. Es decir, nosotros no solo debemos aspirar a corregir de manera anticipada los impactos, sino también a fomentar actividades que sean respetuosas con el ambiente. Y entra a tallar ahí actividades vinculadas a la innovación sostenible, al diseño de políticas públicas con un enfoque en la sostenibilidad ambiental, al diseño de planes de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa que considere la variable de sostenibilidad ambiental, o a plantear procesos vinculados a la famosa economía circular. Es decir, no solo debe entenderse el derecho ambiental de forma reactiva, sino también de carácter propositivo, es decir, proponer acciones que ayuden a poder corregir impactos de forma anticipada o poder prevenir escenarios de conflictividad social, apostar porque la sostenibilidad ambiental no sea vista solo como una característica más, sino que sea aspirada como una estrategia. La aspiración máxima, considero yo, de quienes defendemos el tema ambiental es utilizar la sostenibilidad no con un criterio de voluntariedad, sino con un criterio basado en la estrategia. Demostrar que la sostenibilidad ambiental ayuda a reducir costos, ayuda a posicionar una marca, ayuda al bienestar de una comunidad, a la prosperidad de una ciudad. Esa creo que es la finalidad de poder comprender el tema ambiental de manera operativa, de forma funcional. Entonces, para la negra, la finalidad es eliminar o minimizar y fomentar actividades reparadoras y respetuosas con el ambiente. Para el jurista español Ramón Martín Mateo, el derecho ambiental se consolida como una subespecialidad que trata de orientar las conductas individuales y sociales para anticipar la ocurrencia de un daño ambiental. Vamos a ir desglosando este concepto. Subespecialidad, una rama para Martín Mateo dentro de lo que es el famoso derecho público, ¿no? El derecho ambiental tiene una característica de derecho público. ¿Por qué? Porque las bases propias del derecho ambiental se encuentran a nivel constitucional. Porque cuando hablamos de derecho ambiental hablamos de la naturaleza, y la naturaleza es un bien público que exige determinados comportamientos del Estado de forma propositiva, así como de forma correctiva. Al ser una subespecialidad, busca orientar conductas, sean de carácter individual, es decir, de cada uno de nosotros, o de manera social. No se olviden que existe, ¿no?, la libertad de asociación para conformar asociaciones civiles sin fines de lucro con la finalidad de proponer actividades que sean de carácter sostenible o para reclamar allí cuando veamos nuestro derecho a un ambiente equilibrado y adecuado afectado. Y estas acciones, estas conductas que son orientadas por el derecho ambiental, están ahí para anticipar la ocurrencia de un daño ambiental. ¿Qué se entiende por daño ambiental? Esto es un concepto que está desarrollado en la propia Ley General del Ambiente, entendiéndose como un menoscabo o detrimento al ambiente, a sus componentes. Entonces hay un daño, existe un ataque al ambiente y a sus componentes. Entonces se les reduce su capacidad, se les causa algún tipo de contaminación.
Todas estas acciones que implican daños ambientales repercuten en otra clase de derechos, como lo es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la identidad cultural, etc. Y para el jurista argentino, el doctor Néstor Caferat, el derecho ambiental es una disciplina jurídica en pleno desarrollo y evolución. Y basta que nosotros observemos nuestra normativa para darnos cuenta de cómo el enfoque en torno al derecho ambiental ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Voy a colocar un ejemplo bien sencillo. La modificación del reglamento de supervisión ambiental del OEF, ¿no? Es un reglamento nuevo que recién ha salido en este año, ¿no? Que ha pasado por un proceso de sensibilización y que tiene algunas modificaciones interesantes como fomentar la subsanación voluntaria, como fomentar el tema del cumplimiento ambiental, ¿no? El hecho de poder realizar mejores mecanismos de defensa ambiental en el proceso de supervisión ambiental y plantear estrategias para evitar un procedimiento administrativo sancionado. Entonces, ahí hay una evolución comparativamente con el Reglamento de Supervisión Ambiental del 2019, que era un poco más inquisitivo en ese sentido. Otro ejemplo, clarísimo, el decreto legislativo del 1278, referido a legislación de residuos sólidos, y su antecesor. En la normativa anterior al 1278, hay una tendencia de que de fomentar que la valorización de los residuos, pero no se habla de enfoque de economía circular. En el 1278 ya se habla de la economía circular y su reglamento como un principio de economía, el principio de economía circular. Y se desarrollan conceptos como el de responsabilidad extendida del productor. Hay una evolución en el concepto. Las normativas siguientes que modifican el 1278 y su reglamento ya hablan del rol que deben tener las municipalidades en materia de economía circular en cuanto al manejo y gestión de residuos sólidos. ¿Qué nos está diciendo ello? Con lo que plantea Caferata, que al ser el derecho ambiental una disciplina en desarrollo, va a ir evolucionando, porque las circunstancias van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Antes teníamos Objetivo de Desarrollo del Milenio, año 2010, año 2015, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Es cierto, cambia el nombre, pero hay aspiraciones mucho más grandes al respecto. En materia de conflictividad socioambiental, ¿qué se supone que debe haber mejorado a nivel del derecho ambiental? Sí, ustedes me van a decir, pero solo son papeles mojados en tinta, es algo, son planteamientos muy etéreos. Bien, antes no teníamos una política multisectorial sobre manejo de conflictos sociales. Ahora lo tenemos, por lo menos tenemos una guía al respecto. Antes no existía oficina de gestión de asuntos socioambientales a nivel del Ministerio del Ambiente, y ahora lo hay. Antes, el tema ambiental, como no era considerado un tema importante, no podías visualizar unidades funcionales de conflictividad socioambiental que sí las tienen ciertos gobiernos regionales en nuestro país. Y eso es parte de la evolución del derecho ambiental. Es una de las características propias del derecho ambiental, su característica de progresividad. Es cierto que, así como existen progresos a nivel del derecho ambiental peruano, también existen retrocesos que deben ser cuestionados a través de los mecanismos que nosotros tengamos a la mano. Constituye el conjunto de normas regulatorias de relaciones de derecho público-privado. Caferata va más allá. Dice, no, el derecho ambiental no solo es público, sino también es privado. ¿Por qué? Porque va a estar relacionado con las empresas de manera positiva. Por ejemplo, el hecho de que las empresas acojan lo que la normativa tiene como una sugerencia a través de sus certificaciones de gestión ambiental. Entiéndose en las famosas normas ISO o certificaciones como las certificaciones GRI. Ahí está entrando dentro del ámbito privado. El derecho ambiental ingresa al ámbito privado. O el hecho mismo de plantear a nivel privado un sistema de compliance ambiental. Uno de los sistemas que también les voy a enseñar en el curso, cómo el compliance nos puede ayudar a evitar conflictos sociales desde el ámbito privado.
O sea, la idea es que el derecho ambiental sea una herramienta preventiva, jurídica, pero operativa, funcional, tanto a nivel público, para el planteamiento de políticas públicas, y tanto a nivel privado. ¿Cuál es el error que en lo sucesivo comete el Estado en general, sobre todo en sectores extractivos? Es decirle al empresario que el tema ambiental solo se queda en el cumplimiento normativo. Esta es una barrera que se ha ido superando a lo largo de los años. Recuerdo hace algún tiempo, cuando trabajaba en un sector del Estado, que el tema ambiental y la evaluación ambiental se visualizaba como un proceso engorroso. Pero a la actualidad, y esto trae a colación una de las normativas que han sido emitidas el día de hoy, se está convirtiendo, el Ministerio del Ambiente está tratando de darle funcionalidad a los proyectos de inversión, manifestando que el tema ambiental no es una traba, sino que más bien ayuda a la sostenibilidad de las operaciones, de los proyectos de inversión, de las actividades económicas. Eso es una forma propositiva por parte del Estado. Tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y conservación del medio ambiente. Debe existir un uso racional, es decir, el famoso principio de sostenibilidad ambiental, ¿no? Desarrollado por el informe de Brundtland, que decía de forma tal cual no vamos a comprometer la capacidad de los recursos naturales, ¿no?, para las generaciones futuras. Entonces hay que respetar la capacidad regenerativa de los recursos naturales, entender la finitud de la naturaleza. En cuanto a la prevención de daños al mismo, es por ello que nosotros tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental, un sistema funcional que busca prevenir de manera anticipada posibles impactos ambientales de aquellas actividades económicas que requieren certificación ambiental, a fin de lograr el mantenimiento de un equilibrio natural. ¿Por qué? Porque la manera de comprender que la actividad económica y la sostenibilidad ambiental se pueden unir y no existir una confrontación. Cuando existe una confrontación entre esta dicotomía entre el manejo de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental, es donde empieza a aparecer el conflicto socioambiental. El derecho nos permite, por ejemplo, exigir, prohibir o permitir determinadas conductas en relación con el ambiente y sus componentes y recursos naturales. Por ejemplo, cuando el produce nos declara las famosas vedas, ¿no?, a nivel del sector pesca y acuicultura. Al mismo tiempo, el derecho ambiental regula el derechos que permiten la relación con el ambiente y sus componentes y los recursos naturales. Tipo ejemplo, la permisología que se tiene en materia de exploración y explotación de recursos. Toda una permisología que se trabaja en licencia, del recurso hídrico, tema de consulta previa, si se trata de un área de influencia donde existen comunidades, pueblos originarios, la famosa certificación en el arqueológico, sería un impacto de patrimonio arqueológico, las opiniones únicas que se dan cuando existe potencial impacto a áreas naturales protegidas o bosques, ¿no?, respectivamente, Serfort, etcétera. Establecen así un aspecto importantísimo, competencias ambientales a las autoridades. Y esto nos ayuda a entender por qué es importante que las autoridades sepan sus funciones en materia ambiental. ¿Qué ha sucedido a nivel del Tribunal Constitucional? Lo que ha pasado es que se ha cuestionado una serie de ordenanzas, entre las cuales está el tema de la regulación de los estándares de calidad del aire, ¿no? Entonces, las municipalidades distritales se mandaron solas, ¿no? Perdón, estándares de calidad del ruido, se mandaron solas y se salieron de la normativa nacional y de las ordenanzas a nivel metropolitano, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Acá me parece que hace mucho ruido, midieron con el sonómetro y, ¿no?, empezaron a
impartir multas. Entonces, cuando no se conocen las competencias ambientales, se puede caer en infracciones constitucionales. Cuando no se conocen las competencias ambientales, se puede caer en omisión de funciones. Y ¿sabes qué? No es que hay competencia. Hay un proceso de contaminación, proceso penal por delito de contaminación ambiental, por afectar a la salud pública, por mal manejo en la limpieza pública. Y el municipio distrital dice, ¿sabes qué? No es mi competencia, que se encargue, pues no sé, no tengo plata, que se encargue el MINAP, que me dé presupuesto. ¿No? Error, porque sí es tu competencia. O algo que también les voy a mostrar, es un caso que yo tuve que ver, fajas marginales. Si no, aquí no podemos trabajar, porque esto es una competencia no, es competencia del gobierno regional, no es competencia de la Autoridad Nacional del Agua, y ninguno es competente y no se soluciona el conflicto y el conflicto se va agravando. Cuando no se tiene en claro cuáles son las conductas permitidas, cuáles son aquellas restricciones a nivel normativo, o cuáles son los permisos que yo necesito, o no se sabe cuáles son las competencias, en cualquiera de estos tres casos que nos permite, nos da la funcionalidad del derecho ambiental, hay conflictividad, o por lo menos escenarios de conflictividad socioambiental. Que esos escenarios pueden quedar en dos ámbitos. Puede crecer hasta una crisis y desencadenarse, o puede estar en una fase de estancamiento o suprimirse, si se maneja adecuadamente. ¿No? Podría ser hasta en tres escenarios, ¿no? El estancamiento, ¿no? Donde aparentemente ya no hay conflicto. Dice, no, no pasa nada, nadie está diciendo nada, es una fase de estancamiento. Ojo, que Tía María está en una fase de estancamiento, no de crecimiento del conflicto. Y entrar en una etapa de crisis, donde ya hay pérdidas humanas, como fue el caso del Baguazo, o simplemente el conflicto desaparecer en su totalidad. Pero para que desaparezca se necesita gestión y manejo del conflicto. No podemos pensar que el conflicto se va a cerrar de forma espontánea. Eso no sucede. O se queda en una fase de estancamiento o se desencadena una crisis. Por eso hay que gestionarlo adecuadamente. ¿Cuál es la importancia del derecho ambiental? ¿Por qué es importante el derecho ambiental? El derecho ambiental es descodificante, herético y mutante, nos dice el doctor Lorenzetti. ¿Qué significa descodificante? Que va más allá de la norma jurídica. Porque para manejar conflictividad socioambiental tenemos que abordar, tenemos que comprender otra clase de componentes, como lo son las variables sociales. Tenemos que analizar todo ya no solo desde una perspectiva jurídica, sino desde una perspectiva sociojurídica. Debemos emplear la técnica, la expertise, ¿no? el fundamento técnico para poder darle operatividad al derecho ambiental. Es herético, es mutante, cambia con el tiempo porque aparecen nuevas exigencias dentro de la realidad. Antes no teníamos una opinión consultiva, la 3225, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No teníamos una opinión consultiva a nivel de la Corte Internacional de Justicia sobre el deber de los estados en materia de cambio climático. Eso es un claro ejemplo de que el derecho ambiental fue evolucionando en el tiempo. Y por ende es cambiante, cambiante de forma positiva, no cambiante para restringirlo. En el caso del derecho a la invitación es amplio, ya lo hemos dicho, el derecho ambiental se conecta con lo público, con lo privado. Es en esencia público, pero puede relacionarse a nivel privado, en lo penal, en lo civil, en lo administrativo, en lo procesal. Ustedes se preguntarán, ¿existe un derecho procesal ambiental? Como tal, no existe un código procesal ambiental, porque el derecho ambiental es tan amplio y se puede conectar con diferentes ramas del derecho que, por ejemplo, a nivel constitucional, tú puedes plantear una acción de amparo, una habeas data vinculado a acceso a la información ambiental, pero a nivel penal puedes plantear delitos ambientales, la tipificación de un delito ambiental, denunciar un delito ambiental. O a nivel administrativo, denunciar una falta administrativa a nivel del OEFA. O sea, es muy amplio y es difícil poder ello codificarlo dentro de un derecho procesal ambiental propiamente dicho. Sin excluir a nadie, todos tenemos derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, pero también tenemos un deber de protección ambiental. Artículo 1 del título preliminar de la Ley General del Ambiente. Con la condición que se adopten nuevas características, elemental el tema de la progresividad. Aquí también quería mostrarles un pequeño videíto
acerca de lo que va marcando una tendencia. ¿Podemos hablar de derecho ambiental? ¿Debemos hablar de derecho ecológico? ¿O cuál de los dos ustedes consideran que debe tratarse ya en esta época, en el año 2025? Y quienes dicen que no, el derecho ambiental todavía sigue siendo una visión muy antropocéntrica del ambiente. Es decir, donde el ser humano es el centro del sistema jurídico y no jurídico, y que el derecho ecológico más bien aspira a esta visión ecocéntrica, donde la naturaleza merece una protección especial debido a su vulnerabilidad y que inclusive debe ser elevada a la categoría de sujeto de derechos. ¿Te has preguntado qué es el derecho ambiental y el derecho ecológico? En este video de Ambiente Medio te explicaremos en resumen qué es cada uno de ellos. El derecho medioambiental y el derecho ecológico son prácticas jurídicas destinadas a proteger y mejorar el medio ambiente. Ambas prácticas comparten muchas similitudes, pero también existen diferencias. Comencemos. ¿Qué es el derecho ambiental? En las últimas décadas, la jurisprudencia ambiental se ha desarrollado para abordar diversas prácticas destinadas a proteger el medio ambiente. El derecho medioambiental, o derecho ambiental, abarca una amplia gama de acciones relacionadas con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Se centra en la eliminación de residuos y el control de la contaminación, la conservación de los recursos naturales y las cuestiones relacionadas con la tierra y la propiedad, con el objetivo de promover un mundo sano y proteger el planeta. Esta práctica abarca una amplia gama de temas, como el aire, el agua, la tierra, la fauna y la energía. ¿Qué es el derecho ecológico? El derecho ecológico es una práctica que se centra en los principios del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales. Es un ámbito jurídico que engloba los reglamentos, estándares y normas que pretenden proteger y mejorar el medio ambiente. El objetivo principal del derecho ecológico es promover el cambio social con vistas a sostener el medio ambiente y mejorar la salud humana. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes? Existen muchas similitudes entre el derecho medioambiental y el derecho ecológico. Ambas prácticas tienen por objeto proteger el medio ambiente, los recursos naturales y la salud del planeta. Ambas se centran en promover el desarrollo sostenible y mejorar el bienestar humano. Sin embargo, también existen diferencias entre los dos tipos de derecho. El derecho medioambiental suele centrarse en abordar problemas medioambientales concretos, como la contaminación del aire y el agua, la eliminación de residuos y la protección de la fauna. En cambio, el derecho ecológico tiene una base más amplia e incluye una gran variedad de acciones y prácticas destinadas a promover la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales. Es importante comprender las diferencias entre ambas prácticas para utilizarlas eficazmente con el fin de promover la protección del medio ambiente. Ahora, ya conoces. Eso lo dejo a su criterio, depende de cómo ustedes visualicen el tema del derecho ambiental o el derecho ecológico. Lo que es verdad es que existe una tendencia muy fuerte al respecto. ¿Cuáles son las características del derecho ambiental? E inicio con la característica principal del derecho ambiental. La característica principal del derecho ambiental es que es un derecho preventivo. Es decir, un derecho que busca prevenir y anticiparse a que exista algún tipo de daño ambiental. Cuando el derecho ambiental es efectivo, es preventivo. De lo contrario, el derecho ambiental habrá fallado cuando no exista esta nota de prevención. Es por ello que dentro de nuestro sistema jurídico tenemos al famoso SIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es un sistema de carácter preventivo. Por eso es que existen los instrumentos de gestión ambiental, con la finalidad de corregir aquellos impactos de forma anticipada. Es por ello que nosotros también tenemos a nivel de los sectores los reglamentos de gestión ambiental que exigen determinado tipo de obligaciones a los titulares de proyectos de inversión y actividades económicas. Y por ende es que la certificación ambiental es importante para las actividades que así lo requieran. Es preventivo porque evita daños a los componentes del ambiente o que estos se degraden los naturales, ya que las consecuencias para los seres vivos serían nefastas. Recuerdan que en el video de romper los límites
había una conexión de tres tipos de salud: la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Están íntimamente ligadas, ¿no? Con la finalidad de que si salvaguardamos este triángulo, vamos a poder alcanzar ese equilibrio ecológico de forma adecuada. Así, las normas ambientales están dirigidas en primera instancia a evitar, a impedir que dichos daños se produzcan. ¿Por qué? Porque mantener el equilibrio ecológico implica respetar el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado. Y ese derecho a un ambiente adecuado, equilibrado y adecuado, significa que se respeta el derecho a la vida y a la salud. Son derechos que van relacionados de manera conexa. Es interdisciplinar. Siempre digo que el derecho ambiental puede ser quien dirige, ¿no? Puede ser el estratega en una problemática ambiental, pero necesita de diferentes ciencias no jurídicas para poder comprender y plantear la táctica de la forma más adecuada posible. Eso pasa con la conflictividad socioambiental, el mapeo de actores, comprender cuál es tu posición. Insisto, no es lo mismo estar en una posición del Estado, de un privado o de la sociedad civil o de cooperación internacional. Son roles completamente diferentes y los niveles de asesoría son completamente diferentes y de involucramiento también, hasta inclusive para plantear una mesa de diálogo, una estrategia bien definida. Y esto permite que el derecho ambiental, para dar esa operatividad, insisto, debe tener esa funcionalidad, requiere de otros campos y de especialistas no jurídicos. Es interdisciplinario porque está estrechamente relacionado con una gama de disciplinas. Entiéndase ciencias como la química, la biología, la ecología, la antropología, la educación, la ingeniería, la economía, etcétera, ya que necesita retroalimentarse de estas disciplinas, aunque el jurista ambiental se limite a tener acceso a informaciones para no especialistas. El derecho ambiental se nutre de conocimientos técnicos y científicos de otras disciplinas. El fundamento técnico es básico para poder comprender el derecho ambiental. De lo contrario, no se puede resolver ni aplicar de forma adecuada la normativa jurídica. Y de la mano de la interdisciplinariedad está la rigurosa regulación técnica. Dentro de la normativa ambiental van a encontrar denominaciones como cantidad de vertimientos, altura de chimeneas, características de motores, límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental. Son prescripciones rigurosamente técnicas que los titulares de proyectos de inversión y los ciudadanos deben considerar antes, durante y después del desarrollo de sus actividades. El componente técnico es necesario para poder aplicar de forma adecuada el derecho ambiental. Y yo, cuando me refiero al tema técnico, quisiera también puntualizar que lo técnico no debe traducirse en un tecnicismo desenfrenado. ¿Cuál es el error que tenemos a nivel de especialistas en el derecho ambiental? Que caemos en un tecnicismo en el cual la mayoría de las personas no lo comprenden. Y si no lo entienden, entonces es difícil que puedan canalizar adecuadamente una denuncia, un reclamo, una propuesta, una política, ¿no?, que les permita dar mayor funcionalidad, mayor facilidad al derecho ambiental, ya sea para reclamar o ya sea para proponer, ¿no? O sea, no solamente la sociedad civil reclama, sino también puede proponer, ¿entiendes? Por ejemplo, recuperación de espacios públicos, realizar alianzas público-privadas a nivel del Estado, o las famosas obras por impuesto, o plantear estrategias a nivel de cooperación internacional. El tecnicismo le quita funcionalidad al derecho ambiental. La rigurosidad técnica le respalda al derecho ambiental. Es diferente, pero sí caemos en ocasiones en un tecnicismo que no nos entienden y nos terminan convirtiendo en distintas barreras. Es bastante curioso, ¿no? Porque los especialistas de derecho ambiental deben nutrirse de otras áreas, ¿no? Y deben entender que el fundamento técnico es básico para poder aplicar el derecho ambiental. Yo siempre veo, ¿no?, leo en ocasiones a algunos colegas que dicen, bueno,
aplicamos el cumplimiento normativo ambiental porque nosotros hacemos una matriz de obligaciones según el UEFA. No, eso pues lo sacas de la norma. ¿Cuál es el nivel de tu asesoría? No solamente a nivel legal, sino a nivel de especialistas. Cuando tengan algún tipo de problemática, no se centren solo en solucionar esa problemática, sino que yo les invito a mirar todo desde una perspectiva de integralidad, ¿no? Como la integralidad, la conectividad de su expertise con la sostenibilidad aplicada de forma estratégica puede hacer que no solo solucione el problema, sino que le dé un plus, un adicional a esa solución del problema y que le abra un abanico de oportunidades al usuario, al cliente, ya sea una empresa, una asociación o una municipalidad, un gobierno regional, un abanico de posibilidades. Pero el derecho ambiental no se queda a nivel territorial. Vamos a un caso bien puntual de ahorita, el conflicto que acabamos de tener con la isla de Santa Rosa, ¿no? Este pseudo conflicto, diría yo. Esto tiene una implicancia ambiental, porque se ha tomado el discurso de la protección de la Amazonía para decir, es necesario que esto se incorpore a cierto país porque necesitamos salvaguardar la Amazonía. Por eso les digo, el derecho ambiental va a estar con matices políticos, pero hay que saber discernir estos matices políticos. La Amazonía es uno de los pulmones más grandes del mundo, es el pulmón más grande del mundo. Nosotros estamos inmersos en una serie de tratados que buscan salvaguardar la Amazonía. Uno de ellos es la OTCA, Tratado de Cooperación Amazónica, que vamos a ver aquí, en la parte constitucional. Este Tratado de Cooperación Amazónica, ¿qué nos dice? Que los países amazónicos deben contribuir con la finalidad de salvaguardar la Amazonía. Entonces, es un tratado que está ahí, pero que se activa de forma muy esporádica. Entonces, los conflictos ambientales, minería ilegal, deforestación, incendios forestales, a causa de la deforestación, pérdida de la biodiversidad. Todos esos son conflictos, cambio climático, que traspasan el territorio. Es decir, que tienen una connotación transfronteriza. El derecho ambiental también se operativiza allí, en aquellos conflictos que trascienden el mero territorio. Por eso le denominamos transfronterizo, integrador y globalizador. Porque la protección ambiental y los problemas ecológicos rebasan fronteras locales, regionales, nacionales e internacionales. No es casualidad que nuestro país esté inmerso en una serie de convenios y de tratados sobre el particular. En el sistema natural, los diferentes elementos, fenómenos y procesos no admiten límites administrativos. En muchos casos, se requiere la suma de esfuerzos para realizar una intervención internacional de protección, para evitar la contaminación atmosférica, el cambio climático, la protección de aguas continentales y marinas, etcétera, en la cual el Estado debe asumir su parte de responsabilidad. Y colocaba esta imagen por el evento que se viene en noviembre de este año, que es la COP de Belén do Pará en noviembre, que es una COP referida a negociaciones asociadas a tema de cambio climático. La particularidad es que se va a realizar en Belén do Pará, en Brasil, que tiene una conexión muy directa con los países amazónicos donde estamos nosotros, y que vincula cuál va a ser el rol y el protagonismo de las comunidades indígenas y nativas, cómo es que se va a percibir la interculturalidad, no como un factor en el cual se proteja el derecho a la consulta previa, porque es un derecho, sino cómo es que la interculturalidad puede ingresar de forma más efectiva y ser reconocido ese aporte a nivel de la lucha contra el cambio climático. No de forma meramente declarativa, sino en hechos, con acciones concretas. Hay quienes no tienen mucha fe en el tema de las negociaciones internacionales, porque, si bien es cierto, las negociaciones internacionales es una característica dentro del derecho internacional denominado soft law o derecho blando, que tiene una mayor repercusión y presión, pero sí que ayudan para ir alineando ciertas políticas públicas. Es intergeneracional. Y
También hay una postura de especialistas diciendo que lo intergeneracional ya se debe diseñar como una característica del derecho ambiental. Pero yo lo visualizo desde otra perspectiva un poco más positiva. Nosotros debemos eh, tomar aquello positivo de los conocimientos que tienen nuestras generaciones, nuestros antepasados. Les pongo un ejemplo muy sencillo. La economía circular no es una invención nueva, es algo que ya existía desde hace muchos años y que apuesto que nuestros antepasados ya lo hacían, que era respetar la naturaleza y respetar los ciclos de la naturaleza. Porque lo que aspira a la economía circular, que es ahorita un tema bastante de moda, es comprender que el ciclo económico debe cumplir los procesos de un ciclo, del ciclo de la naturaleza. Eso es una forma de tomar el concepto de nuestros antepasados, no estoy refiriendo a un antepasado muy remoto, sino de nuestros propios abuelos, y conectar esos saberes con las generaciones presentes. Algo difícil, pero que indirectamente se está haciendo con la economía circular. Esa es mi visión de lo intergeneracional. Debemos tomar lo positivo de las diferentes generaciones para consolidar de manera adecuada la sostenibilidad ambiental. Es restaurador. Si bien existe la obligación, bajo el concepto de quien contamina paga por los daños ocasionados, lo cierto del caso es que la regla va más allá, siendo que quien contamina además debe recomponer el ambiente degradado e indemnizar los derechos subjetivos e intereses legítimos vulnerados. Es participativo y vamos a incidir mucho en el tema de conflictos socioambientales acerca de la característica del derecho de participación. Es participativo porque implica la obligación estatal de promover el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Por ello, los estados deben garantizar el acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a la información ambiental, así como la participación ambiental bajo un enfoque inclusivo, solidario y que erradique las desigualdades y mantenga un adecuado equilibrio ambiental. Es progresivo, es decir, que el derecho ambiental no se le debe suprimir aquello que ha ganado a nivel jurídico. O sea, realizar supresión normativa va en contra de las características del derecho ambiental, de la progresividad del derecho ambiental. Nosotros lo hemos desarrollado en la normativa, el tema de la progresividad, no. Lo han hecho algunas otras normativas a nivel de Latinoamérica, sí. Sobre todo a nivel de países como Brasil, Colombia, entre otros. Pero el desarrollo más fuerte se da a nivel jurisprudencial, ¿no? Jurisprudencia argentina, brasileña, costarricense, donde se indica que el carácter progresivo del derecho ambiental significa que debe evitarse a toda costa la supresión normativa o la reducción de exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental. Es decir, yo no puedo promover normas que busquen suprimir aquella protección ambiental ya ganada. Y en el caso peruano hay una particularidad. He dicho que, como parte de la característica de integrador y globalizador, es que nosotros estamos inmersos en una serie de tratados. Quizás el tratado más importante o acuerdo más importante que nosotros tenemos es la Declaración de Río del año 92. Un catálogo de principios que les dice a los estados las obligaciones que tienen a nivel de protección ambiental. Y es imprescindible comprender que cada uno de estos acuerdos internacionales, y en especial Río 92, ha sido un reflejo de lo que nuestra normativa fue desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, lo progresivo significa que nosotros no podemos desdeñar aquella protección ambiental que ya está ganada. Me van a decir, pero bueno, lo que nosotros observamos en la realidad es todo lo contrario. Sí, pero eso también significa que cuando el Estado opera de esa forma, es indispensable acudir a el acceso a la justicia ambiental, lo que significa
no solo agotar los mecanismos a nivel de la jurisdicción nacional, sino también a nivel internacional. El derecho ambiental tiene diferentes interacciones, pero nació en realidad desde el derecho internacional, año 72, con mayor referencia a la Conferencia de Estocolmo del año 72, conferencia referida al entorno humano. Y es el derecho internacional el que ha servido de base para el desarrollo del derecho constitucional. Es más, se considera que existió a partir de Río del 92 lo que se denomina el efecto ecologizante de las constituciones en Latinoamérica. Se dio mayor énfasis a la protección ambiental. El derecho administrativo, que implica una obligación desde los estados, de cada uno de los estados, de poder exigir que las actividades económicas van de la mano con la protección ambiental. Un derecho civil que va a tener en la responsabilidad objetiva por daños ambientales, responsabilidad civil objetiva por daños ambientales, uno de sus primeras manifestaciones. Y los delitos ambientales que implican una persecutoriedad a nivel del derecho penal. Bien, como indicaba, el derecho internacional ha sido en realidad una de las mayores manifestaciones que tiene el derecho ambiental y que ha servido de base para el desarrollo normativo a nivel mundial. Ha sido Estocolmo quien le dijo a la comunidad internacional que existen deberes puntuales, existen principios que deben desarrollarse y deben respetarse. Entre ellos está el principio de desarrollo sostenible. Bueno, eso es una pequeña infografía de los avances del derecho internacional ambiental. Como pueden ustedes observar, ha ido esto evolucionando alrededor de los años, ¿no? El derecho constitucional es la base, ¿no? A través de nuestra Carta Magna se pueden establecer los valores y derechos fundamentales en torno al derecho ambiental. Entre ellos la conexión del derecho a la vida, del derecho a la salud de las personas con el hecho de que el ser humano se desarrolle en un ambiente equilibrado y adecuado. Yo ponía esta imagen, ya hablaremos al respecto de qué se pudo hacer aquí, ¿no? y evitarse un conflicto socioambiental, ¿no? Entender que el tema ambiental no es una cuestión de capricho, sino que responde a una normatividad, ¿no? Que debe cumplirse y que eso es exigible tanto para un empresario como para un ciudadano corriente y, por supuesto, en los tres niveles de gobierno, ¿no? Es allí donde entra a tallar el derecho administrativo. El derecho administrativo regula los principios orgánicos de la administración pública y se relaciona con el derecho ambiental mediante que la exigencia de la evaluación de estudio de impacto ambiental, la famosa certificación ambiental, las obligaciones que se tienen a nivel ambiental, el otorgamiento de concesiones que se debe realizar cumpliendo las obligaciones ambientales. El derecho civil, ¿no? Que se puede vincular con el derecho ambiental, referido al tema de propiedad privada, y donde, por ejemplo, existe algún tipo de conflicto con las concesiones mineras y la superposición, ¿no? Se utilizan muchos conceptos del derecho civil. Ustedes, por ejemplo, observen el tubo de la Ley General de Minería y van a encontrar figuras del derecho civil, como son los famosos contratos mineros, muy similares a los del Código Civil, pero que se aplican a nivel del derecho minero y que deben seguir exigencias ambientales. El derecho penal, que ya hemos dicho, tiene una relación con los famosos delitos ambientales, ¿no? Delitos de contaminación ambiental, delitos contra formaciones boscosas, tráfico de flora y fauna silvestre, y que buscan adelantar la barrera de la punibilidad con la finalidad de dar sanciones más severas. Esta es una sistematización que yo he realizado acerca de la conexión del componente ambiental en nuestra Constitución.
Nosotros tenemos una constitución dogmática, económica y orgánica. Dogmática. ¿Qué tiene que ver lo dogmático? La constitución dogmática tiene que ver con los derechos, ¿no? Aquellos derechos humanos, ¿no?, que nosotros podemos exigir. El primero que va a saltar a la vista es el artículo 2.22, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Pero, como a nosotros nos gusta complicarnos la vida, se incorporó a través de una ley de reforma constitucional el derecho al aula, artículo 7A. Algunos dicen que era necesario, otros dicen que no era necesario, pero son derechos ya reconocidos en nuestra Constitución. Pregunta, si no están reconocidos los derechos, entonces, ¿significa que no los tengo? No. Artículo 3 es una cláusula, es la denominada cláusula numerus apertus de nuestra Constitución. Todo aquello que no esté regulado en el artículo 2 tiende que se encuentre regulado en ese artículo. Entonces, yo necesito, por ejemplo, tener en la Constitución planteado derecho de acceso a la información ambiental. No, porque tengo reconocido el derecho de acceso a la información. ¿Cómo no está el derecho de acceso a la información ambiental? ¿Yo no puedo interponer una habeas data? No, sí se puede interponer una habeas data, porque está reconocido el derecho de acceso a la información. Debíamos ratificar el acuerdo de Escazú, porque ahí se reconocía el derecho de acceso a la justicia ambiental. Y no lo tenemos en nuestra Constitución. Falso, porque tenemos el derecho de acceso a la justicia. Entonces, no es que necesitamos regular absolutamente todo, sino que hay que saber operativizarlos y saber cómo canalizar nuestros derechos. Pero también tenemos una constitución económica, y es aquí donde viene el problema. Una constitución económica que tiene una relación con la protección ambiental y que a su vez nos indica si realmente estamos frente a una constitución que linda con lo ecológico o no. Ojo, el Tribunal Constitucional ha dicho si nosotros sí tenemos constitución ecológica, ¿no? Y por ende, al tener una constitución ecológica, significa que el paradigma de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, ¿cuál sería? Sería uno de carácter ecocéntrico. Es decir, la naturaleza reconocida como sujeto de derechos. ¿Está en nuestra Constitución? ¿O por lo menos se ha interpretado en esa línea? No. Tenemos una constitución económica porque regula a la naturaleza desde una perspectiva antropocéntrica, donde la naturaleza es un objeto susceptible de aprovechamiento sostenible. Artículo 66, régimen de otorgamiento de los recursos naturales. El 67, política nacional del ambiente y del uso sostenible de los recursos naturales. Sostenible. Es decir, un uso adecuado de los recursos naturales. Se añade la característica de la sostenibilidad. Artículo 68. El Estado promueve la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Con este artículo 68, ¿acaso no quedaría zanjado que no debe existir explotación de hidrocarburos en áreas naturales protegidas? O sea, acá lo que se está rifando el Estado es que vayamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto se establezca a nivel de jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 69. El Estado promueve desarrollo sostenible en la Amazonía mediante una legislación adecuada. Una constitución de carácter orgánico, es decir, que existen competencias ambientales que deben ser ejercidas por los 3 niveles de gobierno. ¿Qué nos dice esta constitución dogmática? Que existen 2 conceptos del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado. El concepto de ambiente sano, que significa no solo la preservación de nuestros ecosistemas, sino evitar la polución tanto a nivel de sus elementos como de los recursos naturales. Orienta la actividad antropogénica a construir ciudades sin ruidos molestos, emanaciones con espacios verdes y que puedan contener el desproporcionado y poco planificado avance urbano. Hay conflictividad socioambiental por un inadecuado crecimiento urbano, lo hay. Ambiente equilibrado simboliza la adecuación y la sostenibilidad sumada a una debida correspondencia entre los elementos que lo conforman, armonizando todas aquellas modificaciones
que pretende hacer el hombre sin menoscabar el entorno. Si se quiere hacer una modificación en una ciudad, se quiere cambiar la zonificación, pero sin ningún tipo de asidero técnico, vamos a ir en contra de esta dimensión de ambiente equilibrado. Pero si, por ejemplo, queremos aplicar la norma de recuperación de espacios públicos y fomentar, en virtud de las competencias ambientales que tienen los gobiernos municipales, estamos respetando y dándole funcionalidad al concepto de un ambiente sano. Esta constitución dogmática también nos dice que para lograr el derecho a un ambiente sano y equilibrado, el Estado tiene dos dimensiones, una faz reaccional y una faz prestacional. La reaccional significa que el Estado debe abstenerse de realizar acciones que afecten el ambiente a un equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. Yo no puedo emitir normas que van en contra de la sostenibilidad ambiental. No puedo de manera permanente ir en contra de aquellos acuerdos internacionales suscritos y ratificados por nosotros mismos. La faz prestacional es de manera más propositiva, impone al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado. Es decir, todo un haz de posibilidades que no solo supone tareas de conservación, sino también de prevención. ¿No? Aquí les he dejado una jurisprudencia para que ustedes también puedan verlo. ¿No? El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Pero esto es solo una obligación de los poderes públicos, es decir, es solo una obligación del Estado. Esta obligación también alcanza a los particulares. El derecho al agua, el artículo 7A, que implica que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona de acceder al agua. El derecho al agua es entendido desde las perspectivas del acceso, la disponibilidad y la calidad del agua. ¿Qué ha facilitado este derecho al agua? Que, por ejemplo, se priorice el uso del consumo humano frente a otros usos. Es algo que ya ha quedado sentado como un precedente administrativo en el Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA, que ha permitido que se habilite el amparo por el derecho de acceso al agua, ¿no? Como un derecho humano. Entonces, sí, tiene cierta relevancia que se encuentre planteado en la Constitución. Pero al mismo tiempo, ¿qué le dice a los poderes del Estado, de manera especial al sector, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que debes dar operatividad al derecho al agua? Y para dar operatividad al derecho al agua, el sector, por ejemplo, ha planteado este decreto supremo este año denominado Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento. Y a su vez ha hecho toda una hoja de ruta para aplicar la circularidad en materia de agua y saneamiento. ¿Se puede a través de la circularidad cerrar brechas en materia de derecho de acceso al agua? Sí se puede. Es una alternativa viable. El artículo 66, y no me voy a detener mucho en este artículo porque pienso tratarlo a profundidad en otra sesión, es bastante claro y tiene una conexión con la Ley de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. ¿Por qué es importante esta norma, el artículo 66? Porque trae una denominación a colación y que ha sido objeto de escenarios de conflictividad social y de la gran mayoría de conflictos socioambientales. El hecho de interpretar que si los recursos naturales son patrimonio de la nación, el Estado es un titular absoluto, un dueño absoluto, y no que el hecho de que sean patrimonio de la nación implica todo unas de posibilidades y de facultades del Estado de administrar de manera coherente los recursos naturales. Un aprovechamiento que se traduce, como dice la diapositiva, en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos, de poder plantear
obligaciones a los particulares cuando se les otorgue, por ejemplo, a título de concesión. El Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún título a los particulares. En consecuencia, al referirse a la soberanía del Estado sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, en realidad vemos que se menciona a un dominio eminente o dominio eminencial. Y esto responde a uno de los sistemas que nosotros hemos acogido para el tema de recursos naturales, para la administración de los recursos naturales. Es ahí donde entra a tallar, miren, con esta frase tan simple de Patrimonio de la Nación, la famosa dicotomía de los recursos naturales, de la administración de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una titulación, por ejemplo, de territorios comunales, donde la propiedad comunal es imprescriptible, y realizas una operación y otorgas una concesión en un territorio que es propiedad comunal, debe ser declarado. ¿Por qué? Porque el Estado administra los recursos naturales, legisla, pero tiene que ser de manera armónica. No puedes sobrepasar otra clase de derechos. Los recursos naturales in totum, que sean patrimonio de la nación, implica que su explotación en ningún caso puede ser separada del interés nacional y el bien común, por constituir una universalidad patrimonial reconocida para todos los peruanos. Por ejemplo, yo en virtud de administrar los recursos naturales no puedo decir, bueno, exploten hidrocarburos en áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo una infracción constitucional. Porque estoy yendo en contra de lo que me planteaba Río 92, que yo ratifiqué como Estado. Entonces me dirán, pero bueno, ya vamos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ya el Estado no va a cumplir, porque al Estado no le interesa cumplir. Perfecto. Pero cuando se haga un planteamiento a nivel jurisdiccional, los jueces tienen la obligación de hacer un control de convencionalidad. Juez que no haga un control de convencionalidad, es decir, que inaplique la norma que promueve, por ejemplo, una explotación de hidrocarburos en áreas naturales protegidas, cae en delito de prevaricato. Entonces, es grave. O sea, las consecuencias jurídicas de no acatar, y lo estoy viendo por otra clase de temas que no son ambientales, son graves. O sea, no solo es, no, yo no cumplo porque no quiero, sino que implica que se traslada prácticamente la responsabilidad a otros. Ojo que la inmunidad parlamentaria o la inmunidad presidencial no es algo que dure eternamente, sino que tiene una fecha de final. Entonces, todas aquellas personas que promueven esta clase de iniciativas piensan que nunca van a ser procesados a nivel penal, deben tener mucho cuidado porque eso puede suceder. Es más, está sucediendo, ya lo están viendo ustedes en otros ámbitos. El artículo 67, el Estado determina la política nacional del ambiente, es algo que veremos el día de mañana a mayor profundidad, significa que el Estado tiene la obligación de diseñar una política nacional con la finalidad de solucionar o de plantearse determinados objetivos que solucionan problemas específicos del país, ¿no? Se van a plantear una serie de problemas y estos problemas, para solucionarlos, plantean objetivos estratégicos. Entre ellos, economía circular, ciudadanía ambiental, gobernanza ambiental y manejo de conflictos sociales. Es uno de los ejes dentro de la Política Nacional del Ambiente. Entonces, una Política Nacional del Ambiente es considerada como aquellas medidas que se deben adoptar para que aquellas decisiones políticas redunden y garanticen la existencia de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. El artículo 67, que es de lo que les estaba mencionando hace poco, la Política Nacional del Ambiente, y dentro de la Política Nacional del Ambiente también tenemos un objetivo denominado protección de la diversidad biológica, conservación de áreas naturales protegidas.
Nosotros en nuestra Constitución lo tenemos planteado tal cual, en el artículo 68. En el artículo 68 se habla de la conservación de la diversidad biológica, que es un reflejo de uno de los productos de Río 92, que es el Convenio sobre Diversidad Biológica, y la utilización sostenible de las áreas naturales protegidas, que ha dado lugar a que se protejan las áreas naturales protegidas, que tengamos una ley de áreas naturales protegidas, que tengamos un sistema funcional denominado SINAM, Sistema Nacional de Áreas Naturales. Entonces, todo está íntimamente conectado. O sea, lo que también voy a repetir, todo está integrado. Y yo no puedo decir, voy a ir en contra de la Constitución y en contra del Acuerdo de Río 92 y en contra del Convenio de Diversidad Biológica y los protocolos que derivan de este convenio. Pues hay una obligación del Estado de promover la conservación de la diversidad biológica y de las ANPs. Si no, pues, ¿para qué va a existir CERNAM? O sea, el abrir la puerta a temas de explotación de elementos que son contaminantes, que están comprobados que son contaminantes, significa pues que estás pasando por encima la institucionalidad ambiental, la política nacional del ambiente y el derecho constitucional y por supuesto el derecho internacional. A partir de este conflicto innecesario, ¿no? Este cruce de palabras entre dos mandatarios que hemos tenido en la isla de Santa Rosa, me invitó a reflexionar acerca de este artículo, el artículo 69, porque estamos generando un conflicto donde no hay. Cuando tenemos pactos, como la Alianza del Pacífico, pero en específico con el artículo 69, que es la promoción del desarrollo sostenible de la Amazonía, la OTCA y el Pacto de Leticia. Son acuerdos regionales de países amazónicos que deben buscar soluciones para garantizar la sostenibilidad del principal pulmón de la Tierra. Entonces yo les he dejado aquí un video acerca de cómo el Banco Interamericano de Desarrollo está buscando darle funcionalidad, por ejemplo, al Pacto de Leticia, uno de los artículos del Pacto de Leticia, y está tal cual, es realizar actividades de cooperación, de integración, de coordinación frente a incendios forestales. Nosotros activamos el Pacto de Leticia cuando tuvimos esa problemática. No activamos el Pacto de Leticia y fue una problemática de carácter amazónico. Estamos activando el Pacto de Leticia para poder mejorar la lucha contra la minería ilegal. No lo estamos haciendo. Entonces son pactos, son acuerdos regionales de países amazónicos que les debe dar mayor funcionalidad. Y apostando por la integración, entendemos que desde el artículo 2.22 hasta los artículos que corresponden a la Constitución Económica, del 66 al 69, significa que son una manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental idóneo y deben ser objeto de un aprovechamiento razonable y sostenible, y que estos beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben ser en favor de la colectividad en general. Al respecto, ¿no? Dos cuestiones se dicen. Nosotros tenemos o no una constitución ecológica. Tenemos manifestaciones a nivel jurisprudencial, a nivel de las sentencias, a nivel de ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales con referencia en Puno exactamente. Uno de ellos en el distrito de Urubillo, si mal no me recuerdo el nombre, establecían que determinados ríos tenían una connotación de derechos de la naturaleza, que eran sujetos de derechos. Salió un comunicado acerca de que se requería, desde el gobierno regional en Puno, que se requería una protección especial del lago Titicaca y que por eso se le declaraba como sujeto de derecho. Luego salió un comunicado de la PCM diciendo, ¿por qué han dicho que el lago Titicaca es sujeto de derecho si la visión de la Constitución es otra? Pero el TCT dice es una constitución ecológica, y la constitución ecológica no es una creación de nosotros, es una creación de la Constitución colombiana. Ese es el problema cuando trasladamos conceptos que no nos corresponden y que tiene una percepción completamente distinta, de un enfoque completamente distinto. Una constitución ecológica
comprende un carácter multidimensional donde existen obligaciones desde el Estado y que plantea el famoso Estado ecológico. Eso no lo tenemos nosotros. Pero sí hay manifestaciones a través de la construcción del concepto de los derechos de la naturaleza, como lo es reconocer al río Marañón como sujeto de derechos, o la protección de los animales no humanos, como ha sido el caso del zorrito. ¿Cuál es el acceso a la justicia ambiental? Existe un acceso a la justicia ambiental y salta el famoso dilema del acuerdo de Escazú. ¿Se debe ratificar o no el acuerdo de Escazú? ¿Cuánto estamos perdiendo con el acuerdo de Escazú o no? Escazú, que he tenido la oportunidad de estar allí hace menos de un mes, en Costa Rica, es una ciudad en Costa Rica, donde se supone que Costa Rica era el primer país que debió ratificar el acuerdo de Escazú, pero no lo ha ratificado, porque, continúo diciendo, el derecho ambiental tiene una connotación política. A la actualidad, el manejo político en Costa Rica está teniendo ciertas fricciones con el tema de protección ambiental. Y son esas fricciones las que responden a la negativa de ratificar el acuerdo de Escazú. Nosotros no hemos ratificado el acuerdo de Escazú por una serie de mitos. Se va a perder la soberanía, se va a ir en contra de la soberanía nacional, se va a responder a intereses multilaterales y por ende se van a frenar las inversiones. Lo real es que entre el tiempo político y el tiempo ecológico en nuestro país no han coincidido de forma certera y encontramos que nuestro país no ha ratificado el acuerdo de Escazú, pero que el acuerdo de Escazú, su no ratificación, no puede significar una traba para el ejercicio de derechos que ya habían sido reconocidos a través del acuerdo, a través de la Declaración de Río 92, también denominada la Cumbre de la Tierra. Reconocidos como derechos que se interconectan en sí. Principio 10 de la Declaración de Río 92, los famosos derechos de acceso, la triada de los derechos de acceso. El derecho de acceso a la información ambiental, el derecho de acceso a la participación ambiental y el derecho de acceso a la justicia ambiental. Algo que puede ser reclamado a nivel de nuestra jurisdicción nacional y también a nivel internacional. La pregunta es, ¿esos derechos están limitados por no haber ratificado el acuerdo de Escazú? No. Que el acuerdo de Escazú puede ser, podría ser, significar una fortaleza en cuanto a la protección de los defensores ambientales es bastante relativo. A nivel del Ministerio del Ambiente existe un protocolo para la protección de los defensores ambientales establecido por resolución ministerial. Entonces, creo o no que era necesario ratificar el acuerdo de Escazú. Yo diría que depende muchísimo del tiempo político en el que nos encontremos. A la actualidad no hay voluntad política de ratificar el acuerdo de Escazú. Entonces, yo como operador jurídico, ¿qué tengo que hacer? O yo como especialista, ¿qué tengo que hacer? Activar los mecanismos que tengo al alcance. El derecho ambiental nos brinda esos mecanismos. Ya les dije, en la Constitución sí está reconocido el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación y el derecho de acceso a la justicia. No está ambiental, el calificativo ambiental, pero sí se puede conectar con el tema. Esa especificidad la vamos a encontrar en el planteamiento jurídico, el planteamiento técnico. Entonces, lo dejo a su criterio. Si quieren profundizar un poco más sobre el tema de Escazú, también tengo una información ahí. Yo trabajé el tema de Escazú cuando recién salió, hice un artículo al respecto, y luego hice un segundo artículo acerca de la conexión del acceso a la justicia ambiental y la tríada de derechos de acceso como parte de la democracia ambiental. El acceso a la justicia ambiental parte del hecho de reconocer el artículo 2.22, ¿no? El derecho a un ambiente equilibrado y adecuado.
cuya protección es mediante las famosas garantías constitucionales. Entiéndase el habeas data, la acción de amparo, la acción de inconstitucionalidad, etcétera. Mecanismos previstos para proteger todos los derechos fundamentales, entre los cuales está el derecho al ambiente y conexo, porque el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado no se puede ejercer sin un adecuado derecho a la vida. Que una afectación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado puede ir en contra de la integridad física de la persona, integridad física y psíquica de la persona. Puede ir en contra de qué? Del derecho al agua. Puede ir en contra del derecho a la identidad cultural. Es posible, ¿eh? O sea, los derechos no pueden interpretarse de forma aislada, sino que necesitan una interpretación integradora, sistemática. La Constitución política, pues, no se refiere explícitamente a mecanismos para la tutela. No lo vas a encontrar de forma específica. Sin embargo, toda vez que el artículo 2.22 tutela el derecho que todo ciudadano tiene a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, en esa medida resulta pertinente las acciones de garantía constitucional, del amparo e indirectamente otras acciones respecto de dicho derecho, en tanto resulten aplicables. ¿Por qué creen ustedes que, y ahí entro a tallar con el tema de cuál es la función que deben tener, por ejemplo, los colegios profesionales, del plantear una acción de inconstitucionalidad contra la famosa ley forestal, ¿no? ¿Cómo es que a través de una acción de inconstitucionalidad se busca que se expulse una norma que es contraria a la Constitución, ¿no? Por principio de jerarquía normativa, significa que toda norma infraconstitucional que no guarde coherencia con nuestra Constitución debe ser expulsada del ordenamiento. Eso es tal cual. Para eso sirve la acción de inconstitucionalidad. Una acción de habeas data para reclamar el derecho de acceso a la información. Una acción de amparo para reclamar el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado. Una acción de cumplimiento, por ejemplo, que es algo que se viene desarrollando a través de una técnica denominada litigio estratégico, litigio ambiental estratégico, que se cumpla, ¿no? Que las normativas que nosotros tenemos se cumplan de forma adecuada. Entonces, sí tenemos mecanismos de acceso a la justicia ambiental. Cuando la prevención tiende a fracasar, y eso es a nivel constitucional, no significa que a nivel administrativo no lo tengamos. Cuando se realiza una denuncia ante la OEFA, por ejemplo, a través del famoso SINADA, Sistema Nacional de Denuncias Ambientales, estamos accediendo a la justicia ambiental de forma administrativa. Cuando se hace una denuncia de delitos ambientales, estamos accediendo a la justicia ambiental a nivel penal. Cuando la prevención tiende a fracasar y por tanto la conservación del ambiente pierde significancia, se necesita de algo más a fin de que se garantice el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Hablamos precisamente de la reparación del daño. Al respecto, como el daño ambiental es una afectación directa al ambiente como derecho humano fundamental, constituye un bien e interés jurídicamente protegido. Su persecución puede darse a través de la vía penal, civil, administrativa, constitucional e incluso a nivel del derecho internacional. Claro ejemplo, el caso de la... Yo he dejado aquí también un video para que ustedes reflexionen acerca de la justicia ambiental. Bien, yo les agradezco a cada uno de ustedes su participación en la clase. He visto que han escrito mucho a través de el chat y también su atención. Somos un público bastante extenso, pero vamos a tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles. Voy a empezar de abajo hacia arriba. ¿Qué permisos o autorizaciones exige el Estado a las mineras en relación a las políticas ambientales? Marian, es muy extenso. Tu pregunta es bastante extensa, porque existen permisos y autorizaciones propias de los niveles de concesión. Mira, la actividad minera tiene dos actividades que son libres, ¿no? El desarrollo de la actividad económica de la minería, vamos a denominarlo así. El cateo y la prospección. Cateo y prospección. No se necesita ningún tipo de concesión, son libres. Pero para la concesión de exploración, sí necesitas permisos y autorizaciones, que pasan desde
permisos de usos, de derecho de uso de agua, ¿no? De poder utilizar el recurso hídrico, hasta permisos relacionados con restos arqueológicos, permisos relacionados con participación ciudadana. Entonces, es bastante extenso. El sector minero, tanto para la concesión de exploración, de explotación, de beneficio, que necesitan concesión, necesitan permisos y autorizaciones determinadas por sectores. Y eso va a depender de si se trata de gran minería, de mediana minería o de pequeña minería. Porque inclusive, ¿a quién vas a solicitar la concesión? La pequeña minería y la minería artesanal la solicita a nivel del gobierno regional. La gran minería y la mediana minería lo hace a nivel de la Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, eso es un tema político. La implicancia negativa de la no ratificación del Acuerdo de Escazú, que se sigan emitiendo normativas en contra de la protección ambiental, ¿no? Que no hay un baremo a nivel regional, que es lo que pretendía el Acuerdo de Escazú. En el caso de que la Constitución peruana le faltara, ¿qué le faltaría para hacer una Constitución ecológica? Se tendría que cambiar completamente el paradigma desde el artículo 66 al artículo 69, o incluir un artículo donde se establezca que uno de los principios del Estado de Derecho es la protección ambiental. De tal manera que ya no seríamos un Estado solo constitucional y social de derecho, sino un Estado constitucional, social y ecológico de derecho. ¿Eso garantiza que haya mayor protección ambiental? No necesariamente, pero también si en la Constitución, que comparativamente con la Constitución del 79 se otorgasen deberes mucho más fuertes para el Estado en cuanto a la protección ambiental, sí podríamos hablar de una Constitución ecológica. La actividad minera generalmente ubicada en territorios comunales, ya que el Estado concesiona dichas tierras a empresas dedicadas a ese rubro. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado si es el principal generador de conflictos? Yo no diría que es el principal generador de conflictos, yo diría que el Estado no sabe manejar muy bien el ámbito de la conflictividad socioambiental porque tiene muchas limitaciones estructurales. No hay una buena preparación por parte de los funcionarios de poder tener habilidades de mediador o de facilitador. Tampoco hay una buena coordinación y articulación en los tres niveles de gobierno. Entonces, tiene varias limitaciones de carácter estructural, que lo vamos a ver también a lo largo de la clase. Doctora, de acuerdo a la Constitución del artículo 66, Carlos, que los recursos naturales son lo que significa que pertenecen a los pueblos porque son explotados irracionalmente por los mineros que generan la degradación, por los mineros artesanales que generan la degradación de los ecosistemas que vienen del deterioro de los tres tipos de salud. Lamentablemente, lo que estamos ahorita sufriendo, que es un cuello de botella muy fuerte, es el tema de la minería ilegal, ¿no? Del disfraz que se han acogido muchos mineros ilegales a través del famoso reinfo, de la ampliación de este reinfo y de no tener una ley de minería artesanal y de pequeña minería acorde con la realidad. Si se estableciera un mejor mapeo de los territorios en cuanto para aplicar la minería artesanal e incentivos y determinados requisitos ambientales que puedan cumplirse, podríamos decir que el tema de que los recursos naturales son patrimonio de la nación se cumple a cabalidad. ¿Por qué? Porque el Estado, el hecho que tenga los recursos naturales como patrimonio de la nación, le da la potestad de legislar y establecer políticas públicas para administrar correctamente y garantizar el uso sostenible de esos recursos. Lo relacionado al cambio climático, ¿dónde se encuentra la Constitución? No lo podemos decir que se encuentra de forma explícita. Nosotros tenemos a nivel de Perú la ley marco de cambio climático y su reglamento. No se olviden que la Constitución no va a regular todo, sino regula determinados ámbitos específicos que permiten el desarrollo normal de un Estado. De una parte dogmática, ¿no?, que tiene que ver con derechos fundamentales, y la parte orgánica, que tiene que ver con cómo se organiza el Estado. ¿Cómo nos beneficiaríamos si el Perú reafirmara el Tratado de Escazú? Habría un baremo objetivo a nivel regional, insisto. Esa es la forma en la cual se podría proteger. Es una especie de candado, por decirlo así. Ahora, desde mi perspectiva, ¿no?, el tema de Escazú todavía está muy difícil, pero nosotros no podemos aferrarnos a aquello que
a nivel de voluntad política, no lo tenemos. Tenemos que utilizar más bien aquellas herramientas que nos brinda el derecho ambiental peruano que tenemos hasta ahora. Entonces, espero, pero me gustaría que se hable nuevamente sobre el derecho ambiental como preventivo, a diferencia del derecho del ecológico. Mira, son tendencias que yo mostraba un poco en el video, ¿no? Los PPTs Walter los va a compartir Netcran, no se preocupe, Melissa, Meli. El derecho ambiental tiene una visión más antropocéntrica e inclusive biocéntrica. Hay tres corrientes bien definidas en el manejo entre las relaciones entre el hombre y la naturaleza. También tengo un artículo al respecto que lo hicimos con la Universidad Católica Argentina. Una es la visión antropocéntrica, donde el ser humano es el eje del sistema, jurídico o no jurídico. La biocéntrica, donde hay un respeto hacia la naturaleza, hay un deber de la naturaleza, se pueden establecer políticas públicas que busquen esta armonía, y una visión ecocéntrica. ¿Qué sucede? Que el derecho ambiental está más vinculado tanto a la visión antropocéntrica como biocéntrica. Y en cambio, el derecho ecológico está más relacionado con la sostenibilidad de forma estratégica, pero con la visión de que la naturaleza merece una protección especial y que se le debe elevar a la característica de sujeto de derechos. Vinculándolo con el enfoque preventivo, pues con la parte del derecho ambiental, tanto visión antropocéntrica como biocéntrica, ¿qué significaría? Que yo cree, por ejemplo, un sistema como es el SIA de carácter preventivo para prevenir potenciales impactos ambientales frente a actividades o proyectos de inversión. Tal cual, enfoque preventivo desde el derecho ambiental. Desde el derecho ecológico, entendiendo que la naturaleza es un sujeto de derechos. Si tengo una duda, y ahí entra también un principio que ha sido desarrollado a nivel de la jurisprudencia latinoamericana, el famoso principio indubio pro natura. Si existe una duda acerca de aquella actividad que puede menoscabar la naturaleza y la actividad económica, se va a preferir a la naturaleza como un sujeto de derecho especial. ¿Correcto? E inclusive, que es un poco la visión que tiene la sentencia del río Marañón y del río Nanay, se tendrían que evitar aquellas actividades económicas que no necesariamente potencialmente puedan causar impacto, sino que por su característica de ser altamente nocivos, ¿no? O sea, se puede inclusive interpretar desde esa perspectiva, deben evitarse. O sea, la sentencia del río Marañón y de la del río Nanay dice, bueno, la mera solicitud de concesión, porque eso es lo que ha sucedido, implica que hay que respetar al río Marañón o al río Nanay y que no debe existir ni siquiera una solicitud de concesión minera, ni siquiera en el área de influencia indirecta, porque hay que priorizar a la naturaleza y a la cosmovisión, inclusive. O sea, ya se está hablando de temas de cosmovisión y de interculturalidad a nivel del derecho ecológico. ¿Qué debería priorizar al momento de proponer una política pública ambiental en el caso de la minera Las Bambas y los conflictos sociales con la comunidad campesina que están dentro del ámbito de influencia? María Isabel, no sé si contestarte esta pregunta porque justo el caso de Las Bambas también lo he puesto en una de las clases, ¿no? Porque es un caso que sí conozco de cerca. Es más, yo tuve la oportunidad de participar cuando se dio el tema de la mesa de diálogo en la conferencia episcopal, en el caso de Las Bambas. Entonces es un caso que conozco muy de cerca y quizás por temas de tiempo y también porque no es propio de esta sesión, me gustaría desarrollarlo en la tercera sesión que tiene que ver con conflictividad socioambiental, ¿no? Conflictos sociales. Ahí sí te pediría un poquito de paciencia para poder hablar en extenso. Bien, hemos contestado la mayor cantidad de preguntas. Bueno, en mi curso, primera vez llevando materia ambiental y conflictos ambiental en el Perú. Podría recomendar un material bibliográfico para aprender más de política ambiental. Lo que puedo hacer por aquellos que no he contestado las interrogantes y que requieran algún tipo de material adicional es que me escriban, ¿no?, a mi correo electrónico, o también pueden seguirme en mi LinkedIn, que es donde comparto la mayor cantidad de información. Estoy como Catherine Segarra Delgado en el LinkedIn y ahí pueden encontrar información
de diferentes ámbitos, de derecho ambiental, de legislación sectorial, ¿no? Sobre todo porque está sistematizada, ¿no? Y ahí, sí, ya lo he puesto por aquí, o quizás lo proyecto mejor, ¿no? Para que ustedes tengan al alcance, todos tengan al alcance, si no se pierde en acerca de la ley PIASI y su implementación. Sí, es un tema bastante amplio, que el tema de los PIASI, y que muy pocas veces se considera, y tiene que ver con el tema de la interculturalidad, de cómo interpretar la interculturalidad. Este es mi correo electrónico, a ver, este es mi correo electrónico, ahí lo ven ustedes en pantalla, ¿no? Y en mis redes sociales, sobre todo en LinkedIn, estoy con mi apellido, nombre y mi apellido. Ahí está. Para cualquier duda que haya quedado sobre la clase o cualquier tipo de información que ustedes deseen a nivel de lo que es derecho ambiental y conflictos sociales. Bien, yo les agradezco la atención a cada uno de ustedes, a sus preguntas y, bueno, seguir invitándoles a que podamos compartir este curso. Recién en nuestra primera sesión, el día de mañana tenemos la segunda sesión, y seguir abordando sobre todo la comprensión de que el manejo de la conflictividad socioambiental implica un manejo de carácter estratégico, ¿no? Que inclusive va más allá de la normativa jurídica. Muchas gracias y los espero el día de mañana. Permiso. Muchas gracias por la ponencia, doctora. Gracias a ustedes. A los participantes recordarles que el día miércoles 20 de agosto continuamos con la segunda sesión en vivo del programa. La hora de transmisión es a las 8 de la noche. Del mismo modo, la tercera sesión en vivo será el martes 26 de agosto, la cuarta sesión el miércoles 27 de agosto, la quinta sesión el martes 2 de septiembre, la sexta y última sesión el miércoles 3 de septiembre. Del mismo modo, hacerles mención que para poder obtener la certificación de este programa necesitamos cumplir con las 3 evaluaciones obligatorias. La primera evaluación se habilitará el día de mañana, miércoles 20 de agosto. Esta evaluación estará disponible a partir de las 11 de la noche y estará habilitada durante 24 horas. Ya se les estará enviando tanto los enlaces como en unos minutos les voy a explicar cómo acceder al aula virtual, donde también pueden acceder a la evaluación. Ahora les voy a mostrar cómo ingresar al aula virtual, donde vamos a encontrar toda la información sobre este programa, tanto como las grabaciones, los materiales y las evaluaciones, como mencioné. Nos dirigimos a un buscador, el buscador de su preferencia. Ahí vamos a colocar en el buscador NetCram. Seleccionamos la primera opción, NetCram Consultores. En la esquina superior derecha vamos a encontrar el botón Nuestros programas. Deslizamos y nos va a aparecer la opción de gratuitos. Damos clic ahí. En esta sección vamos a buscar el curso que nos corresponde. En este caso es Gestión Ambiental y Manejo de Conflictos Sociales. Aquí vamos a encontrar toda la información referente a este programa. Como pueden visualizar, aquí se muestra la fecha de inicio, el día de hoy, martes 19 de agosto, la modalidad